Hola corazones, me da mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Espero se encuentren muy bien. Soy Rubí Cristina y hoy cumplo 17 años de casada y quiero compartir esa experiencia con ustedes. Así que acompáñenme. Bueno corazones, como les dije al principio, estoy cumpliendo 17 años de casada. Yo sé que esto suena muy fácil decirlo, pero la verdad no es así. No todo es color de rosa. Tiene también sus problemitas, pero lo importante de todo es saber solucionarlo. Yo aquí les voy a comentar algunas experiencias que yo he tenido durante todos esos 17 años y la verdad todo es cuestión de comunicación. Yo me casé a los 24 años. La verdad es algo que a mí me daba miedo. En un video anterior que se llama ¿Qué te acompleja? Yo allí les comenté que padecía de problemas hormonales. De hecho, yo padecía de ovarios poliquísticos. Me habían dicho que no podía tener hijos. Eso era otra cosa que también me acomplejaba para poder decidirme tener una pareja. Pero como les dije, mi esposo insistió y pues gracias a Dios nos casamos. La verdad, yo no tuve ese tiempo como muchas parejas tienen de que después de que se casan se dan un tiempo de 1 año, 2 años para que ellos se vayan conociendo. Decidimos no tomarnos ese tiempo para ver si con el tiempo quedaba embarazada o si entraba en tratamiento. Y gracias a Dios, a los 2 meses de casada quedé embarazada. Eso me llenó mucho de alegría y saber de que pues eres una mujer normal que podía dar hijos sin tener problemas. Pues gracias a Dios, después tuve otros 2 hijos más. En total tengo 3 hijos. Y como siempre les digo, los problemas siempre están presentes. Cuando están chicos los hijos y trabajan los dos, en este caso yo antes trabajaba, pues era un poquito más complicado poder tener una comunicación bien con tu pareja, porque él sale a un horario, yo salgo a otro horario, luego llegas a la casa, los hijos, la casa, la comida, lo que tienes que ver, lo de la escuela, o sea, como que todo ya se va juntando y sientes que hay veces ya no encuentras ni tu salida y empiezan a tener los pleitos, los desacuerdos y pues eso hace que ya casi no se vayan tolerando. Por eso, corazones, yo les digo que en el matrimonio lo más importante es la comunicación. Si tú ves que hay algo que no está funcionando bien en tu matrimonio, es momento de platicar, de hablar, de decir qué es lo que está pasando. Si uno deja pasar la situación, eso crece y a la larga es cuando empiezan a decidir a separarse. El matrimonio no es fácil. Si tomas la decisión de casarte, sabes que es una responsabilidad que vas a tener y que sabes que no a la primera vas a tirar la toalla. Yo, como les dije, estoy cumpliendo 17 años de casada. He querido tirar la toalla, pero siempre trato de concientizar todo lo que tengo, valorar a mi familia, a mis hijos, y siento que la verdad, el de arriba me ilumina mucho para no decidir hacerlo. Aquí les dejo una foto, corazones, donde me casé para que vean que realmente me casé gordita, cachetona, que hice todo lo posible por bajar de peso y nada más no pude bajar. Y también mi esposo, si se dan cuenta, está gordito ahí. Después de que nos casamos los dos,
quedamos, la verdad, totalmente diferentes porque hasta él bajó de peso y no sé qué nos pasó. Bueno, corazones, pues aquí está la foto para que ustedes vean donde me casé hace 17 años y también para que vean que no les mentí, que estaba gorda y cachetona. También mi esposo estaba gordito y ahí estamos los dos. En esta foto es donde fuimos a registrar a mi hija, la mayor. En esta otra fue el de mi hijo. Esta foto es de mi hija, la más pequeña. Si se dan cuenta, estoy pálida y demacrada porque en que di a luz se bajaron mis defensas y me dio anemia. La verdad, corazones, estoy muy contenta de cumplir estos 17 años de casados porque siento que estoy cumpliendo con lo prometido. Sobre todo, yo soy una persona creyente y siento que estoy dando lo mejor de mí para que mi matrimonio funcione y siga adelante. Yo tengo el ejemplo de mis padres, ellos van a cumplir 43 años de casados. La verdad, yo he visto cómo han superado obstáculos, problemas juntos y eso es muy bonito. La verdad, eso es algo increíble del matrimonio, que a pesar de todas las circunstancias, sobre todo lo que mis padres pasaron fueron económicos, hayan salido adelante. Ahorita, gracias a Dios, están viviendo mejor, pero en su momento fueron momentos terribles como para decir, ya no aguanto esta situación y me separo, pero ambos decidieron estar juntos, salir juntos de ese problema económico que tenían y pues gracias a Dios ahí están. Y eso es lo que admiro de ellos y quisiera yo también estar así. Por eso trato de llevar bien mi matrimonio, siempre con la comunicación, hablando, si algo se presenta, hablar. Yo siento que eso es lo que se necesita en el matrimonio, hablar para que todo vaya funcionando bien, que nada se quede guardado. La confianza es otra cosa que tiene que haber en el matrimonio, porque si no hay confianza, la verdad vas a vivir incómodamente. Desconfiar de tu pareja es vivir atormentada, atormentado. Es algo que no te va a dejar vivir bien. No vas a estar siempre con el pendiente de qué estar haciendo, con quién estar hablando. Y eso es algo horrible. Es algo que no debe suceder porque se supone que son dos personas que se aman y se quieren y no debe haber ninguna desconfianza del uno con el otro. Yo siento que si conoces bien a tu esposo o a tu esposa, lo que tienes que hacer es darles la confianza de que sabes que tiene un compromiso contigo y lo va a respetar. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a respetar nuestro matrimonio, a respetar al esposo, a la esposa. Por eso les digo, corazones, que durante todos estos años que yo he vivido en matrimonio, no ha sido fácil. Como les dije, tienen sus altas, sus bajas, sus medias, de todo. Y la verdad es algo que cada día vas descubriendo, porque como yo siempre digo, nunca dejas de conocer a tu pareja, siempre le descubres algo nuevo y la verdad, eso es algo que se va trabajando entre los dos, ¿verdad? Yo siento que la confianza, la comunicación, el respeto son los puntos más importantes del matrimonio. Yo creo que sabiendo llevar estas tres partes, podemos llevar el matrimonio bien. Yo creo que el matrimonio debe de tener todo esto para poder crecer como personas, para poder madurar,
porque si uno no tiene problemas y todo es de color de rosa, como que te vas a fastidiar de tanto empalagamiento. Yo creo que es importante tener tanto problemas como alegrías, tristezas, de todo un poco para poder crecer. No es lo mismo cuando tú eres novia, novio y tienes una bonita relación con tu pareja a cuando ya están casados, porque ahí pues ya viven juntos, ya cada quien tiene una manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, una forma de dormir diferente, una forma de comer diferente, o sea, ambos se tienen que estar acoplando, acostumbrando. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, que éramos totalmente diferentes en cierta manera, la verdad. Él era demasiado ordenado, sí soy ordenada, pero hay veces se me olvida dónde dejo las cosas y lo voy dejando por otros lados y como que a él no le gustaba. Y lo que a mí no me gustaba era su exageración en dejar las cosas tan ordenado. Pero poco a poco fuimos cambiando, fuimos hablando para que eso vaya mejorando. Y pues como les dije, es algo que te tienes que acostumbrar. Y sí van a empezar a tener roces por ciertas cosas que pues uno no desconocía del uno y el otro, que poco a poco vas a ir también acostumbrándote. Pues corazones, esto es mi experiencia de mis 17 años. Como les dije, hemos tenido problemas, alegrías, tristezas, enfermedades, de todo. Y pues la verdad hemos podido salir adelante en esto. Como les dije, no es fácil, pero si uno quiere estar todavía en el matrimonio, si uno está dispuesto a seguir luchando, esto funciona. Pues corazones, estos fueron mis 17 años de casada. Yo estoy muy contenta. Déjenme en los comentarios hacerme saber cuántos años de casados tienen ustedes, qué hacen para mejorar cada día su matrimonio, qué es lo que más les incomoda, qué es lo que más les gusta. Coméntenme para que yo sepa y la verdad también para poder platicar. Así que coméntenme que yo también quiero saber de ustedes, quiero saber todo y que también me den consejos para poder seguir. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, denle una manita arriba. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo los siguientes videos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.